pórticos y en arcos o vigas de eje curvo. Los pórticos, sé que ayer en la mañana hicieron un ejercicio sencillo, de un pórtico muy sencillo. Vamos a ver ahora un par de pórticos un poco más complicados y después el ingeniero Valentini continúa con otros ejercicios para que vayan ustedes, digamos, ejercitándose y tomándole un poco la mano. Básicamente, el tema del parcial normalmente es un pórtico para calcular los esfuerzos internos. Bueno, los pórticos son estructuras compuestas, ¿no es cierto?, por elementos verticales o cuasi verticales, que les vamos a denominar pilares o columnas, y elementos horizontales o cuasi horizontales, que los vamos a llamar vigas o dinteles, le dicen por ahí, y demás. El pórtico, la particularidad que tiene es que la unión de los elementos verticales y los horizontales, o cuasi horizontales, se realiza mediante un nudo que es rígido e indeformable. Es decir, que bajo ningún concepto podemos permitir o admitir de que ese nudo se vaya a deformar, es decir, o cerrarse o abrirse más de del ángulo que tiene originalmente. ¿Por qué es esto? Porque es la manera que nosotros tenemos de garantizar la transmisión de los esfuerzos entre los pilares y las vigas. Entonces, de esa forma nosotros podemos garantizar de que todos los esfuerzos que están sometiendo a la columna se van a transmitir a la viga y viceversa, los que están sometiendo a la viga se van a transmitir a la columna. Nosotros, los pórticos pueden tener muchas formas. Acá tenemos un pórtico simple, ortogonal, con 3 grados de libertad, es decir, acá esto es una cadena cinemática de una chapa. Este conjunto de columna, viga, columna, se maneja como si fuera una chapa. Sigan mi cursor, esto es como si nosotros dijéramos así, ¿no es cierto? Y hiciéramos acá así, esta es la chapa S1. Luego tiene 3 grados de libertad y los vamos a restringir mediante la aplicación de un apoyo doble a la izquierda y un apoyo simple a la derecha. También tenemos un pórtico simple, oblicuo, con voladizo, es decir, acá tenemos una columna vertical, una columna cuasi vertical o una columna inclinada, tenemos la viga, y la viga tiene la particularidad, en este caso, de que tiene un voladizo. Tenemos acá una estructura que le llaman semipórtico. ¿Por qué? Porque tiene una sola columna, y la viga también isostática, apoyo doble, apoyo simple. Luego tenemos acá un simple triarticular ortogonal, que acá hay un error. A ver si alguien se da cuenta cuál es el error que tenemos ahí. Díganmelo porque no tengo... ¿Perdón? Son 4 grados de libertad. Claro, es decir, fíjense que tienen la columna y la viga, tienen una articulación acá y tienen la otra columna. Entonces, este apoyo, el apoyo B, tiene que ser un apoyo doble, o el apoyo A ser un empotramiento, una de dos. Pero así como está, cualquier fuerza horizontal en esta columna haría que la columna se moviera. Entonces, esto es una estructura hipostática. Para corregirla, o ponemos, bueno, tampoco, si tuviéramos un empotramiento en este punto, esto seguiría siendo, no sería rígido, porque cualquier fuerza horizontal la haría mover.
tendríamos que tener el empotramiento acá y la articulación, en vez de estar ahí, tendría que estar acá. Entonces, estando la articulación ahí, sí podemos tener un apoyo simple acá, pero no podemos tener que ¿por qué? Porque este apoyo no es eficiente. La resultante que tiene este apoyo pasa por la articulación, entonces permite el giro. En cambio, si esta articulación está en este punto, la reacción de este apoyo sería vertical y no pasaría por la articulación. Y si no, un apoyo doble en este punto. Lo mismo sucede con este pórtico, donde en esta columna, o acá ponemos un empotramiento, o acá ponemos un apoyo doble, o sacamos la articulación. Pero así como está mal. Este otro nos sucede lo mismo. Estos apoyos simples están mal. Este sí está bien, porque es una viga Gerber, digamos acá arriba. Tenemos una chapa acá, la chapa S1, la chapa S2, tenemos 4 grados de libertad y tenemos restringidos 2, 3 y 4. Y la articulación está en este punto. Pórtico doble ortogonal. Bien. Vamos a ver ahora un pórtico genérico, donde tenemos todo tipo de cargas y demás. Fíjense, tenemos la columna de la izquierda, que está apoyada en el punto A, tiene un apoyo doble, por lo tanto vamos a tener una reacción A sub I y una reacción A sub X. Y en el apoyo E tenemos un apoyo simple. Por ende, tenemos los 3 grados de libertad. Los 3 grados de libertad restringidos y tenemos la reacción en el apoyo E que va a ser vertical. En el pilar de la izquierda, el pilar AB, tenemos una carga triangular con una intensidad máxima P sub A y una carga total P1, ¿sí? Y en la viga, que es una viga inclinada, un ángulo alfa, tenemos la viga y un voladizo. Tenemos entre B y C la viga y entre C y D el voladizo, y tenemos una carga uniformemente distribuida horizontal con una intensidad de carga P, que la vamos a dividir en 2 sectores. Desde B hasta C lo vamos a denominar P2 y desde C hasta D lo vamos a denominar P sub 3. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? ¿Sí o no? No, profe. No. Bien. Seguimos entonces. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Va a ser calcular las reacciones de apoyo. Entonces, antes de eso, acá ha calculado cuánto valen las cargas totales. Entonces, P sub 1 es igual a P sub A, que es la intensidad máxima. Ven, en el cursor mío lo estoy moviendo, P sub A, por la altura AB, ¿sí? Que es IB menos IA, como he puesto acá, dividido en 2. Y está ubicado ¿a qué distancia? A la distancia HAB, digamos, dividido en 3. Luego, P2 es la intensidad de carga P por la distancia XC menos XB. Es decir, la distancia de la luz que hay horizontal, cuidado con esto, XC menos XB, medido sobre el eje X, ¿sí? Es decir, la distancia tiene que ser paralela a la carga. Y la carga 3 es P por XD menos XC. ¿Se entendió eso, no es cierto? Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular la sumatoria de momento de todas las fuerzas respecto del punto A. Con respecto al punto A, ¿qué vamos a tener?
P1 por H sobre 3 positivo, ¿sí? A sub I y A sub X no me producen momentos respecto de A. Luego tengo P sub 2 por XA menos XC dividido en 2, también positivo, y P sub 3 por la distancia XC menos XD sobre 2 más XB menos XC, es decir, la luz que tenemos aquí. Y por último, ¿qué tenemos? La reacción RE por la distancia AE, con signo negativo. De acá despejamos que RE va a ser igual a todo el resto del momento dividido en la luz AE. Ahí tenemos, acá tenemos, sería P2, P3 menos R, a ver, ¿de dónde se obtiene RE? De acá despejamos RE. RE va a ser igual a todo esto, al momento de P1, más el momento de P2, más el momento de P3, dividido en la distancia XE menos XA. De ahí obtuve RE. Luego puedo hacer, para encontrar A sub X, hago sumatoria de fuerzas en X, que voy a tener más P1 menos A sub X. De ahí despejo que A sub X es igual a P1. Y después puedo hacer la sumatoria de las A sub I, donde voy a tener, de las fuerzas en I, donde voy a tener A sub I menos P2, A sub I positivo, menos P2, menos P3, menos RE. RE ya lo habíamos obtenido de la primera ecuación, de ahí despejo cuánto vale A sub I, ¿sí? Que va a ser igual a P2 menos P3, P2 más P3 menos RE. Yo normalmente aconsejo que acá hubiera hecho sumatoria de momentos respecto de E. Entonces, de ahí hubiera sacado A sub I y después como comprobación hubiera hecho la sumatoria de I. Para hacer el momento respecto de E, ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido A sub I por LAE, ¿sí? Positivo, más P1 por HAB sobre 3, positivo, menos P2 por la distancia. Bueno, acá van a tener que calcularla, chicos, porque fíjense que P2 está a la mitad de BC horizontal, ¿sí? BC horizontal. Entonces va a haber que calcular cuánto es la distancia de C hasta E. Calculando de C hasta E, ya está. De todas maneras, la otra forma es hacerlo de punta a punta con una sola carga y lo tira. Y de ahí despejar, si lo hacen con respecto a E, despejar a sub I. ¿Se entiende algún problema con el cálculo de las reacciones? ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron todos? ¿Ya se durmieron todos ya? ¿O se me fugaron? No, estamos acá, profe. Ahí. Bueno, vamos a empezar a analizar el corte. Fíjense, esta tablita que han hecho acá es una tablita muy linda, muy cómoda para poder ir analizando el tramo, es decir, pilar AB, pilar BC, viga BC, voladizo y pilar CE. Entonces, analicemos el corte. Si estamos en el pilar AB, estamos acá, el corte que nosotros vamos a tener es Q en A. ¿Cuánto vale el corte? Nosotros, acuérdense que cuando hacíamos una viga,
¿sí? Nos parábamos y recorríamos la viga desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Y íbamos tomando la fuerza en medida que iban apareciendo. Cuando tenemos el pórtico, nos tenemos que localizar acá, en el centro del pórtico. Acá nos paramos nosotros, ¿sí? Y vamos a ir recorriendo el pórtico de izquierda a derecha, es decir, vamos a hacer así, vamos a llegar hasta ahí, vamos a volver y vamos a bajar hasta acá. Vamos a hacer toda la vuelta en este sentido y vamos a ir poniendo la fuerza en el momento que nos aparezca. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, si nosotros estamos parados acá en el centro del pórtico, y nos paramos en el punto a la izquierda de A no hay nada, y a la derecha, infinitamente cercano a A por la derecha, tenemos a A sub X, ¿sí? Ahora, fíjense, vuelvo un minuto a mi pantalla. Si yo estoy con las manos para el corte, ¿las están viendo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo estoy parado dentro del pórtico. Quiere decir de que, bueno, acuérdense, lo voy a hacer para ustedes, ¿sí? Estoy así, dentro del pórtico. Esta es mi mano derecha, esta es mi mano izquierda. Lo estoy haciendo para ustedes, les repito. Entonces, A sub X, ¿qué hace? Me levanta la mano derecha, izquierda, con respecto a la de la derecha. ¿Sí? Entonces, el corte, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Entonces, ustedes, parados dentro del pórtico, se inclinan, ponen las manos paralelas al eje de la columna y ven si la fuerza les levanta o les baja la mano izquierda con respecto a la de la derecha, que era la que nos definía el signo del corte. Entonces tengo Q en A, tengo más A sub X. Y de ahí voy a llegar a Q en B, infinitamente a la izquierda de B, es decir, una sección muy próxima a B, voy a llegar con ¿qué? Con A sub X positivo menos P1. ¿Y qué variación va a tener esa carga, ese corte? Si tengo una variación lineal en la carga. ¿Lineal también? ¿Cómo? ¿Lineal también? No. Si tengo la carga, pensé que menos la carga era igual a la derivada del corte respecto de X y era igual a la derivada segunda del momento respecto de X dos veces. Si la carga menos Q, ¿no es cierto?, tiene variación lineal, el corte tiene una variación de 1 grado más, es decir, parábola cuadrática, ¿sí? Y el momento va a tener 1 grado más, parábola cúbica, ¿sí? Entonces, miremos, vamos acá y veamos el diagrama de corte. Nosotros acá, en la base de la columna, tenemos RAX, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en este punto sabemos que vale 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna otra fuerza que sea perpendicular al eje de la columna. Entonces, fíjense ahora, ¿cómo podemos hacer para sacar las tangentes extremas? Veamos la carga. Nosotros sabemos que el valor que tiene la carga, me va a estar dando el valor de la tangente en ese punto en el diagrama. ¿No es cierto? ¿Lo tienen claro eso? Este valor de la carga
este valor de la carga, es el valor de la tangente a mi diagrama en este punto. ¿Sí? Luego, este valor de la carga, acá en B, ¿cuánto vale la carga? 0. Si la carga vale 0, la tangente es, bueno, en este caso por tratarse de un pilar, sería vertical, ¿sí? ¿Y en qué punto? En ese punto. Entonces, yo sé que en el punto B, la tangente va a ser vertical. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿podría repetirlo del pilar? Bien. Nosotros sabemos que los valores del corte, por la relación que hay de que menos Q es igual a la derivada del corte respecto de X, quiere decir que el valor menos Q me está dando el valor de la tangente, la derivada de Q respecto de X es la tangente geométrica de este diagrama. Entonces, el valor que yo tengo acá, P sub A, es el valor de la tangente en este punto, ¿sí? Pero yo no puedo sacar el ángulo y trazarlo porque por una cuestión de escala no lo puedo dibujar. Pero en este punto yo sé que la carga es 0. Si la carga es 0, la tangente es horizontal. Bueno, en este caso, como el pilar es de eje vertical, la tangente 0 va a ser vertical. Mi diagrama es vertical, va a ser vertical, ¿sí? Entonces, yo sé que por B, la tangente extrema a mi diagrama en B es vertical. Por tratarse de una parábola cuadrática, las tangentes extremas se cortan en la mitad de la luz. Por ende, a ver, voy a tener la tangente vertical ahí, y acá en la mitad de la luz, la 1 con el valor que tenía aquí. Este valor desde acá hasta acá es RAX. Entonces, 1, ese punto con el punto medio de la columna y tengo la otra tangente extrema. Y ahí puedo trazar ya mi parábola cuadrática. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? Fíjense que si yo hubiera puesto la carga al revés, ¿sí? Que la intensidad de carga P sub A hubiera estado acá arriba y acá abajo hubiera sido 0, ¿sí? La tangente vertical hubiera estado acá, ¿sí? Y este diagrama hubiera ido desde acá, acá hubiera estado la tangente horizontal. Y me hubiera ido, la parábola mía hubiera sido así, a terminar en 0 acá. Hubiera sido al revés. Hubiera tenido la tangente vertical acá y de la mitad 1 a 0 allá. ¿Sí? Y hubiera dado vuelta esta parábola. Bien, eso sería el corte en el pilar AB. Y ahora analizo la viga BC. ¿Sí? La viga BC tiene esta inclinación. Entonces, en el punto infinitamente próximo a B, ¿qué voy a tener? A la izquierda, A sub I. A sub I por el coseno de alfa. ¿Sí? A sub I por el coseno de alfa. Sería la componente perpendicular al eje B. Ese es este valor que tenemos desde acá hasta acá. ¿Sí? Si yo ahora saco cuánto vale en cualquier punto, acá a una distancia X, ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido A sub I por el coseno de alfa, que va a permanecer constante, y hubiera tenido que restarle
la intensidad de carga P, por la distancia X que yo hubiera tenido acá, por el coseno de alfa. Es decir, que hubiera ido disminuyendo. Como la carga es constante, la carga es uniformemente distribuida, la variación de mi diagrama de corte va a ser lineal. Entonces, si yo calculo cuánto vale el corte infinitamente a la izquierda del punto C, ¿cuánto va a valer? Va a valer A sub I por el coseno, que es esto, menos la carga P2, que es la carga total, por el coseno de alfa. Y eso me daría este punto que tengo acá abajo. Entonces, como sé que es lineal, uno este punto con este punto y tengo la variación del corte en el tramo BC. Positivo lo que esté por arriba de la línea, negativo lo que está por debajo de la línea de referencia. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, sigamos por el eje de la viga hacia el voladizo. Y fíjense, si yo sigo y me ubico a la derecha del punto C, ¿qué voy a tener a la izquierda perpendicular al eje de la viga? Voy a tener RAI por el coseno de alfa, que sería esto, menos P2 por el coseno de alfa, que sería esta distancia de acá hasta acá, ¿sí? Y después acá, ¿qué tengo? Tengo R en el punto C, tengo a RE por el coseno de alfa, que me aparece aquí hacia arriba, ¿sí? Entonces, entre este punto y este punto, tengo que sumarle al diagrama que yo tenía la reacción RE, la proyección de la reacción RE en una recta paralela al pilar de la derecha. Entonces, me sube mi diagrama hasta este punto, ¿sí? Y desde ahí hasta el punto D, ¿qué carga tengo que tener la carga P3 por el coseno de alfa. Es decir, que lo que me sobresale mi diagrama desde la línea de referencia hacia arriba en este punto tiene que valer P3 por el coseno de alfa. ¿Por qué? Y porque en la punta del voladizo el corte no puede ser distinto de cero, porque no tengo ninguna fuerza en ese punto que me cierre el diagrama. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora nos falta el pilar de la izquierda. En el pilar de la izquierda, nosotros tenemos que encontrar las fuerzas perpendiculares al pilar de la izquierda. El pilar de la izquierda es inclinado. Entonces, todas las fuerzas que tengamos a la izquierda del punto C, tenemos que calcularle en C cuál es la componente perpendicular a CE que tengamos. Entonces empecemos, fijémonos. A sub I, si yo la pongo acá, la traslado de acá a acá, la pongo acá, voy a tener una componente perpendicular acá, ¿no es cierto? Que va a ser, este ángulo de acá es alfa, va a ser alfa seno, A sub I por el seno de alfa. Y va a ir hacia dónde? Si yo tengo la carga acá, va a ir hacia la derecha. Es decir, que acá me estaría saliendo. Si me está saliendo acá, yo pongo las manos y me saca la mano derecha e izquierda con respecto a la de la derecha. Es decir, que sería positivo. Voy a tener, acá tengo C, A sub X. A sub X
¿Y el ángulo cuál sería? Sería por el coseno de alfa, ¿sí? Me daría alfa acá, ¿dónde estaría? A ver. Alfa acá es, estoy así, este es alfa. Entonces, si es alfa es dividido en el coseno. Sería a sub x dividido el coseno de alfa, me estaría dando la componente horizontal. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Y luego, eso sería a sub x. Después tengo P1 también dividido en el coseno de alfa, pero con signo más. Y por último, P2 por el seno de alfa y sería con el signo menos, contraria a su pi. La suma de todo eso me está dando una fuerza perpendicular al pilar, pero que es negativa, ¿sí? Y va a ser constante a lo largo de todo el pilar, porque fíjense que todas estas fuerzas, a sub i, a sub x, P1 y P2, no van a variar con respecto a el pilar en el tramo CE. ¿Y acá con qué vamos a cerrar? Y vamos a cerrar con RE, ¿no es cierto?, por el seno de alfa. Y nos cierra aquí. ¿Sí? Entonces tengo un diagrama rectangular. Es decir, el corte va a ser constante. Y eso, ¿por qué el corte va a ser constante? Porque la carga acá, digamos, son todas cargas puntuales. Entonces tengo un corte que va a ser constante. Si ustedes lo ven en la planilla acá, van a ver que en el voladizo que nosotros tomamos todas las fuerzas que estaban a la izquierda, él ha tomado solamente la carga de la derecha, porque acuérdense que siempre nosotros tenemos que el corte o el momento es la sumatoria de sumatoria de las fuerzas que están a la izquierda o la de la derecha cambiadas de signo. Acá lo que está haciendo es cambiarles el signo. Yo les aconsejo que el corte lo hagan siempre por la derecha, por la izquierda, y no hagan esto, porque esta resolución en este caso es muy sencilla, es una sola fuerza y demás, pero cuando tengan más de una fuerza ubicada a la derecha, interpretarlo va a ser difícil. Entonces, les aconsejaría hacerlo como lo he hecho yo recién, haciendo la sumatoria de todas las fuerzas que tienen a la izquierda y no las de la derecha cambiada de signo. Lo mismo hace en el pilar CE, calcula con la fuerza de RE, es decir, la fuerza que tiene a la derecha del punto E y el punto C. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Del corte? No, profe. Bien. Vamos al esfuerzo normal. El esfuerzo normal sabemos que es la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas que son paralelas al eje de la pieza. Entonces, si empezamos por el pilar AB, fuerzas A sub X y P1 no me van a producir esfuerzo normal en la barra, porque son perpendiculares a la barra. Y fíjense que fueron las fuerzas que nos provocaron el corte, que eran la sumatoria de todas las fuerzas o todas las proyecciones de las fuerzas perpendiculares al eje de la viga.
Para el normal solamente tenemos A sub i. Entonces, el normal en el pilar AB, NA va a valer menos A sub i, NB va a valer menos A sub i. Es decir, no hay ninguna fuerza que me lo modifique. Entonces, voy a tener un diagrama de normal que va a ser constante y este valor desde acá hasta acá va a valer A sub i, negativo. Acá yo me he olvidado de una cosa que es importantísima. Ustedes antes de efectuar los diagramas van a tener que determinar una escala del esfuerzo para poder graficarlo. Es decir, van a tener que decir que van a graficar tantos kilonewton o tantos kilonewton por metro. En el caso del momento, lo van a representar en tantos centímetros. Cosa de que el gráfico que nosotros hagamos esté escalado y yo pueda medir en forma perpendicular a la línea de referencia, pueda medir en cualquier punto y saber cuánto vale el corte. Es decir, si yo en el gráfico que hicimos recién mido en este punto y digo, quiero saber cuánto vale el corte en este punto, ¿sí? Entonces, me vengo acá a esa distancia, bajo y mido en forma perpendicular a la línea de referencia. Mido desde acá hasta acá, lo multiplico por la escala que tenía y tengo cuánto vale el corte en ese punto. Lo mismo acá en la columna. Yo podría, si quiero saber cuánto vale el corte en este punto, me vengo, mido desde ahí hasta acá, multiplico por la escala y tengo cuánto vale el corte en ese punto. ¿Está claro? Entonces acuérdense de tener una escala. Esa escala ustedes la van a elegir en función de los valores que tengan que manejar. Es decir, si acá ustedes ven, acá fíjense que este valor y este están más o menos todos en la misma, más o menos cercanos en la magnitud. Entonces, supongamos que esto de 15 kilonewton, entonces ustedes pueden decir, bueno, listo, le voy a dar voy a representar 10 kilonewton en 1 centímetro. Eso me va a significar que desde acá hasta acá, en la escala que estoy eligiendo de 10 kilonewton 1 centímetro, voy a tener un gráfico de 1,5 centímetros. Entonces es una escala que puedo medir y es lógica para ver y dibujar en un papel. Bueno, sigamos con el normal. Veamos ahora en la viga BC. La viga BC tenemos la fuerza horizontal. ¿Qué fuerzas horizontales vamos a tener? Vamos a tener A sub X, la proyección de A sub X con respecto a esta viga. Fíjense que sería A sub X está acá, es por el coseno de alfa y me lo estaría traccionando, estaría tirando, ¿sí? Pero tengo P1 que me lo está comprimiendo, ¿sí? Entonces, esta fuerza y esta fuerza en este punto se me van a anular, porque en este caso justamente A sub X y P1 son iguales. Entonces, estas dos no me van a producir normal. Y el normal acá, ¿a qué se va a deber? Se va a deber a la fuerza A sub I. A sub I por el seno de alfa sería, a ver, la tengo aquí. Sí, por el seno de alfa me estaría dando una compresión en esta viga. A sub I por el seno de alfa es este pedacito que tengo acá y lo marco perpendicular al eje de la viga, ¿sí? Entonces, tengo N en B menos A sub I por el seno de alfa. Y en cualquier punto entre B y C, ¿cuánto va a valer? Va a valer A sub I menos A sub I por el seno de alfa. Y ahora tengo la parte, si yo tomara en una sección acá, voy a tener este tramo de la carga
que sería P por esta distancia X, ¿no es cierto?, por el seno también de alfa, pero con signo positivo. Entonces, esto voy a tener este valor de acá que va a ser A sub I por el seno, negativo, y se va a venir restando P en la medida que vaya agrandando hasta llegar a este punto, al punto C, donde va a ser toda la carga P. Entonces, este valor de acá va a valer A sub I por el seno de alfa, negativo, menos P2 por el seno de alfa, positivo. Entonces, este pedacito que tengo acá es positivo. ¿Y qué me aparece ahora en el voladizo? ¿Qué fuerza va a empezar a tallar? RE. RE se transmite por el pilar derecho, CE, y la tengo también por el seno del ángulo. Entonces voy a tener A sub I por el seno negativo, menos P sub 2 por el seno que va sumando, y acá voy a tener menos RE por el seno, y me lo vuelve a llevar hasta acá arriba. Y este valor que tengo acá, va a ser igual a ¿qué? A la carga que tengo acá, P3, por el seno, que sería el pedacito de carga que me está actuando sobre el voladizo y tiene que llegar a 0. ¿Se entendió el normal en la viga o no? Sí, profe. Profe, Sí. ¿por qué era que se graficaba, digamos, el negativo por arriba, en el normal? El normal no tiene convención de signo. Podés graficarlo hacia arriba o hacia abajo. Por eso es que es importantísimo que le pongan el signo. Entonces lo graficás hacia arriba para que no se te superpongan los gráficos. No hay problema. El corte y el Lo que momento, sí es importante. ¿Perdón? El corte y el momento sí es importante. Sí, el corte y el momento sí. El corte siempre hacia donde va la fuerza. Fíjense que acá la fuerza iba hacia arriba. Entonces dibujamos el diagrama hacia arriba. Acá la fuerza venía hacia la izquierda. Entonces el diagrama viene hacia la izquierda. Acá RAX va hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces el diagrama va hacia la izquierda. Y el momento va siempre hacia el lado donde está la tracción. Ya lo vamos a ver ahora enseguida. Entonces, lo que sí es importantísimo es el rayado de los diagramas. Los diagramas se rayan en el mismo sentido que se miden. Entonces, si yo acá estoy midiendo perpendicular a la columna, rayo perpendicular a la columna. Si acá estoy midiendo perpendicular a la viga, rayo perpendicular a la viga. Es decir, no les mostraría, porque yo lo digo, y acuérdense que cuando me entreguen los prácticos va a haber un alto porcentaje que me lo va a traer rayadito inclinado a 45, hay otros que los pintan de colores, otros lo esfuman y demás. No, el rayado en los diagramas significa en el sentido que tengo que medir para encontrar, digamos, el valor. Fíjense que en este caso, que se superpuso el diagrama de la viga y el diagrama de la columna, queda un cuadriculado. Esto me está indicando que en la columna mido así y en la viga mido en el sentido perpendicular al eje de la viga. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y el normal en la columna, en el pilar de la derecha, el CE, ¿qué voy a tener? Voy a tener RAI, ¿sí? Por el seno, que me estaría traccionando, menos P2 por el seno, que estaría comprimiendo, menos P3 por el seno, que estaría comprimiendo. Y de este otro lado, ¿qué voy a tener? RE por el seno, que también me está comprimiendo. Es decir, que voy a tener constante una compresión que va a valer menos RE.
coseno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendieron? ¿Sí o no? Bueno. Vamos a lo que cuesta, al momento. Si nosotros queremos saber cuánto vale el momento en el pilar de la izquierda, ¿cuánto vale el momento en A? En A tenemos un apoyo simple, un apoyo doble. Es decir, que ahí donde está ese circulito hay una articulación. ¿Hay momento reactivo? No. El apoyo doble no puede tener un momento. ¿Hay un par aplicado? No. Y por último, ¿tenemos alguna fuerza que esté a la izquierda del apoyo A? No. Quiere decir que el momento en A no puede valer otra cosa que no sea cero. ¿Sí? Momento en A, cero. Bien. Vamos para arriba. Ya de entrada, ¿qué es lo que nos tenemos que esperar? Si nosotros decíamos que cuando la carga era concentrada, cuando teníamos una carga concentrada, el corte variaba, era constante, y el momento variaba en forma lineal, cuando la carga era uniformemente distribuida, el corte variaba en forma lineal y el momento con una parábola de segundo grado. En este caso que tenemos un corte con variación lineal, el corte es con la carga, es con variación lineal, el corte nos dio una parábola de segundo grado y el momento ¿con qué nos va a dar? Nos va a dar una parábola cúbica. ¿Sí? Una parábola cúbica, es decir, un grado más que el corte. Entonces, si yo tomo una sección a una distancia I, de acá, llamémosla I, no sé, a ver qué le ha puesto acá, sí, I. Una distancia I. Analicemos cuánto vale el momento en cualquier punto. Voy a tener ay, que me la hicieron complicada estos chicos. M en A, M en B. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizarlo como lo tienen ustedes acá, que han analizado el punto A y el punto B. Y yo después les voy a dar cómo es. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Yo se los di, que estaba según el libro de Llano, que sacábamos cómo era la variación, que sacábamos cuánto vale la carga Q sub X acá, o P sub X acá, para poder ir sacando el momento en cada uno de los puntos. Lo que pasa es que en este caso, al estar la carga con la intensidad hacia abajo, nosotros, si yo tomo, supongamos, este punto de acá, el momento en ese punto, ¿qué va a ser? Va a ser A sub X por esta distancia I, ¿sí? Y después acá tendría que tomar esta carga rectangular más esta carga triangular acá chiquita para poder sacar cuánto vale el momento acá. Entonces tenemos que hacer una variación que si esto estuviera al revés es mucho más sencilla. Acá se nos va a complicar. Entonces, analicemos el punto A y analicemos el punto B. En el punto A, el momento ya dijimos que valía 0. Y en el punto B, ¿cuánto va a valer? Va a valer A positivo más A sub X por la distancia AB y menos P1 por la distancia AB
2/3 de la distancia AB, con signo negativo. Y eso nos va a dar el momento en este punto que va a ser positivo, ¿sí? Es decir, tenemos A sub x por la distancia h menos P1 por 2/3 de la altura AB. Eso nos da un momento positivo acá, ¿sí? Y es una parábola de tercer grado. Ahora bien, fijémonos en una cosa. Este valor de la carga me da el valor de la tangente en este punto. Y este valor de la carga me da me da el valor de la tangente en este punto. Entonces, perdón, olvídense de eso. Este valor, estamos hablando del corte y momento. Entonces, este valor del corte me da el valor de la tangente en este punto. Y este valor del corte me da el valor de la tangente en este punto. Quiere decir de que yo voy a tener, en este caso, una tangente vertical en este punto, ¿sí? Y una tangente máxima en este otro. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que esta parábola es una parábola cúbica. Entonces, las tangentes no se van a cortar en la mitad de la luz, como se cortaban en este caso, sino que se van a cortar en el tercio o de otra manera. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que ustedes vean que acá el valor de la tangente en este punto es este, y el valor de la tangente en este punto, a mi momento, es este, que es 0. Entonces, acá la tangente va a ser muchísimo mayor que acá. Eso me dice que la parábola tiene que tener esta forma y no esta otra. Si yo hubiera hecho la parábola de esta manera, ¿sí? ¿Lo ven? La tangente hubiera sido mayor en este punto que en este otro. Entonces, no se condice con los valores del corte. Me está diciendo que la parábola, la concavidad de la parábola, tiene que ir hacia afuera. Y el signo va a ser positivo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Acá ustedes tienen dibujado... Profe, Sí. yo tengo una duda. En el libro de Llanos había una fórmula, creo que era para encontrar el mayor momento, pero que era P L al cuadrado sobre 8, ¿no? Pero eso solo aplica para parábolas cuadráticas o para... No, pare. P por L cuadrado sobre 8 es el momento máximo para una carga uniformemente distribuida. Y solamente para la carga uniformemente distribuida, no para la carga triangular, para una carga triangular, bien digo. ¿Mm? Bien, ahí está. Muchas gracias. Está bien. Acá les han desarrollado esto que han puesto acá, B0, B1, bien, B0, B1, y A0, A1, en que lo tienen acá. Esto es la forma de encontrar gráficamente las tangentes extremas de la parábola cúbica. Pero es un método gráfico que vamos a perder mucho tiempo en explicárselos y demás. En el libro de Llanos está desarrollado. Lo que les está diciendo acá es que si el valor del corte en este punto es el valor de esta tangente, quiere decir de que este valor que yo tengo desde acá hasta acá, va a ser el valor del
carga en este punto multiplicado por la luz L. Entonces, si yo lo grafico acá y lo divido en L, me va a estar dando la tangente. Es todo una cosa que no tiene sentido, y menos acá que no lo puedo dibujar para que lo vieran. No es una cosa difícil, pero acá sin poder verles la cara no se los voy a poder explicar. Entonces, ustedes sepan que acá el momento es 0 y acá el momento vale lo que tenemos acá en la planilla, ¿sí? Vale 1/3 de Pi por I B menos IA. Con ese valor tengo que trazar una parábola cúbica que trazo. Nosotros no vamos a medir del gráfico, entonces con que la parábola esté medianamente bien trazada nos alcanza. ¿Están de acuerdo? Vamos ahora al momento en la viga, en el tramo BC. Si yo ahora tomo el momento en la viga BC, ¿qué voy a tener? Voy a tener, si me paro infinitamente, infinitesimalmente a la derecha del punto B por la viga, A sub I no me va a producir momento, porque estamos muy cercanos. Entonces, el momento va a ser solamente el que me produzca A sub X y P sub 1. A sub X y P sub 1 era el que me producía el momento en la cabeza de la columna. Es decir, que el momento en la cabeza de la columna y el momento acá en el inicio de la viga es el mismo. Y no puede ser de otra manera, por lo que yo les decía al principio, que el nudo es un nudo que es indeformable. Entonces, todo el esfuerzo que viene por la columna se transmite a la viga. ¿Sí? Entonces, el momento acá va a ser exactamente al momento acá. Estamos en este punto. Ahora me vengo a una distancia cualquiera, llamémosla X. ¿Qué voy a tener? A sub X por este H y este P1 por el H, que va a ser constante, no se me va a modificar. Y voy a tener la A sub I por el seno del ángulo, seno del ángulo, bien digo, A sub I por el seno del ángulo por la distancia X. Esa vamos a tener entonces en la viga BC 1/3 de P sub I por IA menos I. Este sería el momento en B', que es al principio. Y el momento en un punto cualquiera va a ser M segundo en B, que es... Qué gana de complicar las cosas. Olvídense, ahí están trabajando con el corte. Vamos a las cargas. Ustedes trabajen, por favor, con las cargas. No trabajen con el corte. Estamos acá. Tenemos que encontrar todas las cargas, todas las componentes de las cargas que estén perpendiculares al eje de la viga. ¿Cuáles van a ser? Tenemos A sub X por el seno de alfa, me va a dar una carguita perpendicular acá. ¿Sí? P sub 1 por el seno de alfa, negativo. Si este me da momento positivo, este me va a dar momento negativo. Estamos analizando una sección cualquiera acá a una distancia X. Entonces va a ser esta fuerza, la componente, por X y esta otra por X. Y voy a tener la componente perpendicular, la que me hacía el corte, es decir, este valor que teníamos acá, que era por el seno, por la distancia H. ¿Eso qué me va a estar dando? Me va a estar dando, y después el tramo a la distancia X, el tramo de la carga P, por la distancia X sobre 2. Entonces, eso me va a ir dando, como la carga acá, una carga distribuida, me va a ir dando una parábola.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, para encontrar las tangentes extremas de esta parábola, esta sí es más sencilla de hacer. Unen el valor del momento en este extremo con el valor del momento en este extremo, que no son iguales, ¿no es cierto? Eso lo hemos calculado y sabemos cuántos son. Lo unen, pero está mal esto. Y en el punto medio, y en forma vertical, no perpendicular a la línea de referencia, en forma vertical, bajan el doble del momento máximo. El momento máximo era Q por L sobre 8, que era lo que me decían recién la señorita. Entonces, desde este punto miden Q por L cuadrado sobre 4 y les va a dar por acá. Y ese punto lo unen con este y van a tener las tangentes extremas. Pero no en forma perpendicular, como lo están haciendo acá, sino que es en forma vertical. Y de ahí pueden sacar la parábola. Y si no, trazan una parábola a mano y se terminó. Cuando llegamos a este punto, porque tenemos el valor del momento ahí. Vamos ahora al momento en el voladizo. Acá sí podemos tomar el momento de las fuerzas que están a la derecha. ¿Qué fuerzas tenemos? Si yo me paro en C, ¿cuánto vale el momento en D? A la derecha de D no tengo ninguna fuerza, por ende, el momento en D va a valer 0. Y el momento en C va a valer la sumatoria de los momentos que producen todas las fuerzas que están a la izquierda de C o la de las fuerzas de la derecha cambiadas de signo. Entonces, si yo me paro acá en C, inmediatamente después de C por el voladizo, pongo, escuchen bien esto, pongo un signo menos y abro un paréntesis. Pongo un signo menos y abro un paréntesis. Y ahora me fijo, ¿qué fuerza tengo a la derecha de C? Tengo P3, que me va a producir un momento respecto de C positivo. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos, abro paréntesis, más P3 por la distancia CD dividido en 2. Y ese es el valor del momento que tengo acá, desde la línea de referencia hasta C. ¿Por qué puse el signo negativo y abrí paréntesis? Para poner en evidencia lo que dice la definición, o las de la derecha cambiadas de signo. Entonces, pongo el signo menos, abro paréntesis y ahora pongo todos los momentos de las fuerzas que están a la derecha con el signo que realmente me producen el momento. Entonces, puse menos, abrí paréntesis, P3 por la distancia CD dividido en 2. Pero P3 con respecto a C me produce un momento positivo, digamos horario, entonces eso para mí era positivo. Entonces pongo el momento positivo dentro del paréntesis. Luego, con el signo menos que le había puesto antes, me va a quedar que el momento en el voladizo va a ser negativo. Y como la carga es una carga distribuida, esto va a ser una parábola de segundo grado. ¿Sí? Si yo acá me fijo, el corte en el voladizo, en este punto vale 0. Quiere decir que la tangente extrema acá es paralela al eje de la viga, hasta la mitad de la luz. De la mitad de la luz lo uno con el valor que me dio en C y tengo la otra tangente, puedo trazar mi parábola.
Entonces, mi diagrama de momento va a bajar acá el mismo valor que tengo, es decir, este valor que yo tengo acá tiene que ser el mismo que tengo acá. Tengo mi parábola y de acá subo, digamos, hasta llegar a 0 con el valor del momento en C por la viga. Y luego en el voladizo tengo 0 en D y menos la carga P3, perdón, por el ángulo que corresponde por la distancia que tenemos ahí. Y nos daría el diagrama. De la misma forma, calculo el momento en C por la columna de la derecha. En vez de tomar todas las fuerzas que tengo a la derecha, a la izquierda, de cualquier sección que yo tome, tomo las fuerzas que tengo a la derecha. La fuerza a la derecha, que es RE. Si yo RE la descompongo en una perpendicular al pilar y en una paralela al pilar, el momento en C va a valer, en E va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo un apoyo simple no puedo tener momento. Y en E el momento es 0. Y en C va a valer la componente perpendicular de RE, que sería RE seno de alfa, ¿sí? Por la distancia EC, pero con el signo cambiado. Entonces pongo menos MC igual a menos, abro paréntesis, RE seno de alfa por la distancia que hay entre E y C. Y como es una carga concentrada, la variación del momento en esta columna va a ser una variación lineal. Si nosotros nos fijamos, vemos que el corte tenía una variación, era constante. Luego, si el corte era constante, el diagrama de momento va a ser lineal. ¿Y qué signo tiene? Y fíjense, si esta fuerza va hacia arriba, quiere decir de que, a ver, esta componente va a ir así y así, ¿sí? Entonces, el momento sería antihorario, pero como le puse menos esto, el momento me queda positivo. Si es positivo, va hacia adentro. Y ahora tenemos que ver el equilibrio del nudo. Entonces, cuando nosotros calculamos el momento en la sección C, con todas las fuerzas de la izquierda, calculamos este momento. ¿Sí? El momento en la cara izquierda. Cuando calculamos el momento en C en el voladizo, calculamos este momento en la cara izquierda. Y cuando lo calculamos en la columna, calculamos este momento en la cara izquierda. Es decir, que acá me quedó el momento positivo, acá me quedó el momento negativo y acá tenía un momento negativo. Pero este momento lo tengo que transmitir a esta cara de mi nudo. Este es el nudo que yo tengo acá. Entonces, cuando lo traspaso de la cara izquierda a la cara derecha, tengo que cambiarle el signo. Entonces, si yo ahora hago la sumatoria de estos momentos, MC por la viga más MC por el voladizo, MC por la viga es desde acá hasta acá. Y MC por el voladizo es desde acá hasta acá. Quiere decir, desde ese punto hasta este punto, que sería MC por la viga más MC en el voladizo, tiene que ser igual a ¿qué? A MC por la columna, es decir, desde acá hasta acá. Y esto me da que el nudo está en equilibrio. ¿Se entendió? Eso ¿Sí o no? no mucho, profe. Por ¿Puedes lo menos repetir yo- el final, profe? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo que dijo al final? ¿Cómo sumaba y comprobaba que era 0?
Bien, ustedes cuando nosotros cortamos, yo siempre les digo, cortamos acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué tomamos? Toda la fuerza de la izquierda. Entonces, cuando yo corté ahí, estoy cortando acá, ¿sí? Antes de llegar al nudo, infinitesimalmente cercano, pero antes de llegar al nudo. Y calculé este momento, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Bien. Después me vine y me paré acá, infinitesimalmente a la derecha de C, y calculé este momento. Estoy en esta cara. Corté y calculé en esta cara. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Y lo mismo hice en la columna, calculé en esta cara. Entonces, ahora yo tengo que hacer la sumatoria de los momentos en el nudo. Este momento y este momento yo los calculé en la cara del nudo, pero este no. Yo calculé este momento, el que estaba en la viga. Entonces, este lo tengo que trasladar al nudo. ¿Cómo lo traslado? Y le cambio el signo. Porque esto era, ¿se acuerdan cuando nosotros definíamos que el momento flector, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal se producían cuando yo trasladaba la resultante izquierda o la derecha, la trasladaba al baricentro de la sección, ¿sí? Pero eran iguales, es decir, si hago la de la izquierda me daba un momento negativo, si hago la de la derecha me daba un momento positivo. ¿Por qué? Porque las dos resultantes que tenía, la resultante izquierda y la resultante derecha, eran iguales y de sentido contrario. Si yo volvía a unir la viga que había cortado, esas dos resultantes se enfrentaban y desaparecían. ¿Por qué? Porque la viga estaba en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo que yo tengo, el momento que yo tengo en la cara de la izquierda es igual al de la cara derecha, pero de signo contrario. Como yo estoy analizando el nudo, tengo que darlo vuelta. Entonces, me va a quedar, si acá era un momento negativo, acá va a ser un momento positivo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo sumo ahora y hago la sumatoria de todos los momentos que tengo en el nudo es este. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener MC, que es positivo, MC por la viga, que es positivo, más el M del voladizo, que también es positivo, y menos el de la columna. ¿Sí? Y eso me tiene que dar 0. Entonces, si lo veo acá en el gráfico, este MC de la viga yo lo grafiqué desde la línea de referencia hasta acá. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. Luego, el del voladizo yo lo grafiqué desde la línea de referencia hasta acá. Entonces, si yo digo M de la viga más el M del voladizo, M de la viga más el M del voladizo. Este es el momento que tengo este más este. Eso es con signo positivo, digamos, con giro horario. Y este de la columna de la derecha era desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, este valor tiene que ser igual a este de acá. En definitiva, ustedes siempre cuando tengan un nudo donde tengan una viga, un pilar y un voladizo, siempre va a haber que sumando dos de los momentos, sean cualquiera. En este caso fue viga más voladizo igual a columna. En otros casos va a ser voladizo más columna igual a viga. O va a ser viga más columna igual a voladizo. Pueden ser cualquiera de las tres combinaciones que ustedes pueden tener, pero siempre va a haber dos momentos que sumados les den el tercero. ¿Sí? Si nosotros hacemos el equilibrio acá es solamente, digamos, columna y viga. Y acá el momento en la columna es este,
y el momento en la viga es este. Son iguales y de sentido contrario. Entonces el equilibrio en el nudo se cumple, que es igual a 0. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí. Bueno, nos tomamos 5 minutos y vemos este otro ejercicio que hay acá. Y ya vemos lo que son los arcos. 5 minutos y seguimos.